El torrijazo real. En el reino de Miauvalia, donde los castillos olían a pan recién hecho y los soldados usaban bigotes postizos en los torneos para impresionar, vivía un gato llamado Sir Migajas. Sir Migajas no era un caballero brillante, ni valiente, ni siquiera especialmente limpio, pero era el maestro oficial de torrijas del Palacio Real, un cargo importante porque, como bien sabían todos, ningún decreto podía firmarse sin antes comer torrijas calientes con miel y canela. Un día, la reina Miaurencia la Torpe anunció que habría una gran cena con embajadores de todo el continente felino. Y quiero las torrijas más espectaculares que Miauvalia haya visto jamás, gritó, mientras derramaba una tetera entera sobre su mapa del reino. Sir Migajas se puso patas a la obra, pero cometió un pequeño error. Queriendo que las torrijas no se pusieran frías, fue a consultar a la hechicera Pancracia, que vivía en una torre hecha de corteza de pan seco. Quiero torrijas que se mantengan calientes y esponjosas todo el banquete, dijo. Pancracia, medio sorda y muy bizca, entendió. ¿Torrijas que canten sobre banquetes? Hecho. Y le dio un saquito con levadura encantada de lengua suelta, que debía mezclar con la leche. Él no leyó las instrucciones, porque nunca leía instrucciones. Solo sabía que había que mojar el pan en leche, luego huevo, freír y boila. Cuando llegaron los embajadores, la reina lucía nerviosa. El embajador de Michifrán traía un bigote de queso. El de Catlón traía una flauta y hablaba rimando. Todos esperaban el postre. Sir Migajas trajo la bandeja de torrijas doradas, cubiertas de miel, relucientes. Y de pronto, «No me muerdas la orilla, gato enchalecado», gritó una torrija. «Tengo canela en los ojos, socorro», dijo otra. «Quiero volver a ser una rebanada de pan común», lloraba la tercera. Las torrijas hablaban, cantaban, se quejaban. Una se lanzó de la bandeja y empezó a recitar poesía dramática sobre el aceite caliente. Los embajadores quedaron horrorizados. En Michifrán los postres no insultan a los invitados, dijo uno. En Catlón, la comida no hace teatro de vanguardia. La reina Miaurencia se desmayó. Todo parecía perdido, hasta que apareció un pequeño gato aprendiz llamado Galleto, que ayudaba en la cocina barriendo migas y robando sardinas cuando nadie miraba. Galleto se rascó la oreja, olió las torrijas con desconfianza y dijo: ¿Usaste levadura mágica con leche sin calentar? Sí, dijo Sir Migajas. ¿Eso era importante? Sí. Eso activa las quejas internas del pan. Es pan que se siente subestimado. ¿Qué hago? Galleto saltó a la olla de leche, agregó un poco de azúcar de gato feliz, un chorrito de ron y algo de canela de la risa. Luego mojó unas rebanadas nuevas, las frió rápido, las bañó con miel y azúcar glass, y las sirvió con una reverencia. Estas no hablan, pero sí hacen sonreír. Los embajadores probaron. Sonrieron. Uno hasta ronroneó. Estas torrijas me han devuelto la fe en la diplomacia, gritó el embajador de Catlón. La reina se despertó justo a tiempo para comer 3 de un bocado. Sir Migajas, estás perdonado. Pero desde ahora, Galleto será tu supervisor de postres mágicos. ¿Ascendido por no leer? Me maravilloso, dijo Migajas, lamiéndose la pata y dejando caer una torrija viva en la basura, que gritó: «Yo no valgo, exijo un abogado». Y así, las torrijas normales volvieron a la corte, pero una vez al año, Sir Migajas y Galleto cocinan una sola torrija parlante, que actúa una obra tragicómica en el Teatro Real. Y la reina siempre ríe tanto que se le cae la corona. El reino de Dulcemiau y el secreto del manjar blanco. En un tiempo muy, muy lejano, más allá de las colinas del ronroneo y las llanuras de la nata suave,
existía un reino pacífico llamado Dulcemiau, habitado exclusivamente por gatitos. Sus calles eran de galleta crujiente, sus fuentes brotaban leche tibia con miel, y los tejados de sus casas estaban cubiertos de merengue. Pero si había algo por lo que todos conocían el reino, era por su legendario manjar blanco, una receta secreta que solo la realeza conocía. El rey de Dulcemiau era un anciano y sabio gato llamado Rey Bigotardo, que tenía una corona hecha de caramelo dorado. Gobernaba con dulzura y justicia, y cuidaba con gran celo el pergamino donde estaba escrita la receta del manjar blanco, encerrado en el fondo de la torre de azúcar, custodiado día y noche por los garraguardias, gatos caballerosos con armaduras hechas de galleta de vainilla. Pero no todo era paz en el reino. Muy lejos, al otro lado del bosque de cacao amargo, vivía un gato oscuro y codicioso llamado Don Grumiau, que soñaba con apoderarse del secreto del manjar blanco para venderlo en su propio reino de Grismugre, un sitio sombrío donde no había ni una pizca de azúcar ni un rastro de ronroneo feliz. Un día, Don Grumiau envió a su espía, un gato escurridizo llamado Zarparina, disfrazado de trovador pastelero. Con canciones dulzonas y pasteles de apariencia engañosa, se ganó la simpatía del joven heredero al trono, el príncipe Miauricio, un gatito de pelaje blanco como la crema batida y corazón muy curioso. «Querido príncipe», dijo Zarparina con su voz melosa, «¿no te gustaría saber cómo se hace ese delicioso manjar blanco que todos alaban? ¿No te parece injusto que solo unos pocos tengan acceso a la receta?» Miauricio, que amaba los postres tanto como las aventuras, empezó a sentirse inquieto. Y así, una noche, guiado por la curiosidad y el deseo de demostrar su valentía, bajó solo a la torre de azúcar. Pero al llegar, descubrió que la puerta estaba abierta, y el pergamino había desaparecido. El secreto del manjar blanco había sido robado. Al amanecer, el rey Bigotardo reunió al consejo de gatitos nobles. El conde Galleto, un gato viejo y sabio que hablaba en susurros, la dama Ronroneta, conocida por hornear los mejores flanes de arroz, y Sir Zampaleta, un caballero valiente con un bigote tan largo como sus espadas de barquillo. «El honor de Dulcemiau ha sido manchado», rugió el rey, mientras el viento movía su capa de algodón de azúcar. «Debemos recuperar la receta». Miauricio, lleno de culpa, se arrodilló frente a su padre y pidió permiso para ir en busca del pergamino. «Si me dejas partir, padre, lo recuperaré y probaré que puedo ser digno de este reino». El rey, tras una pausa solemne, asintió. Le entregó una cucharilla dorada, símbolo de la nobleza pastelera, y una pequeña flauta de canela, para convocar ayuda en caso de peligro. Acompañado de su fiel amiga, Nubina, una gatita pastelera aprendiz experta en helados de leche y miel, emprendieron el viaje. Cruzaron el río de dulce de leche, subieron la montaña polvorosa y enfrentaron al temible dragón de azúcar quemada, que al final resultó tener dolor de muelas y solo pedía un poco de menta fresca para calmar su mal humor. Tras días de aventuras, llegaron al castillo de Don Grumiau, donde los esperaban trampas hechas de regaliz negro y soldados felinos de mirada agria. Con ingenio, Miauricio usó la flauta de canela y convocó a los mirlotones del Valle de Frambuesa, gatos silvestres que adoraban el manjar blanco y odiaban el reino amargo de Grismugre. Entre ronroneos de guerra y saltos acrobáticos, Nubina logró recuperar el pergamino, mientras Miauricio enfrentaba a Don Grumiau en un duelo épico de cucharones. Al final, con un giro rápido y una pizca de nata, el joven príncipe derrotó al villano. Ya de regreso en Dulcemiau, fueron recibidos con vítores y platos llenos de crema. El rey abrazó a su hijo y, como muestra de confianza y crecimiento, compartió con él y con Nubina el verdadero secreto del manjar blanco. No es la receta en sí lo que lo hace especial, sino el amor con que se prepara y se comparte. Desde aquel día, el manjar blanco fue enseñado a todos los gatitos del reino, y aunque cada uno lo hacía de forma distinta, todos sabían que, mientras lo cocinaran con cariño, el sabor sería perfecto. Y así, en el reino de Dulcemiau, los días volvieron a ser dulces, los tejados más esponjosos, y los corazones más cálidos.
Y cada vez que un gatito probaba una cucharada de manjar blanco, cerraba los ojos y susurraba: sabe a hogar. La tarta de manzana de Miaulín y el misterio de la torre crocante. En el antiguo reino de Miau Balon, donde los árboles daban frutas dulces y los hornos jamás se apagaban, vivían los gatos más hábiles en repostería de todo el continente. Allí, en cada aldea, cada celebración, cada coronación o duelo amistoso, se servía el postre favorito del reino, la tarta de manzana, crujiente por fuera, jugosa por dentro y con un toque de canela que podía hacer ronronear hasta el más gruñón. Entre todos los reposteros, destacaba uno, un joven gatito llamado Miaulín, de pelaje anaranjado, ojos verdes y patas siempre llenas de harina. Vivía con su abuela, la anciana Madame Pelusina, en una humilde cabaña hecha de corteza de canela, al borde del bosque de manzanos encantados. Madame Pelusina había sido en su juventud la repostera personal de la reina y guardaba, entre sus viejos libros y frascos de esencias, una receta secreta para hacer la tarta de manzana perfecta. Pero hacía muchos años que no la preparaba. Una tarde, mientras limpiaban el desván, Miaulín encontró un viejo cuaderno con manchas de compota y una hoja suelta que decía: «Solo en la cima de la torre crocante, bajo la luz del primer amanecer de otoño, puede prepararse la tarta más sabrosa del mundo. Pero cuidado, quien la haga con intención egoísta, será maldecido con lengua de arena y garras de hielo». Intrigado, Miaulín llevó el papel a su abuela, quien suspiró profundamente. «Es real, pequeño mío», dijo Pelusina. «La torre crocante existe, y la receta es antigua y poderosa. Solo un corazón puro puede preparar esa tarta, y sobrevivir a la prueba». Miaulín, cuyo sueño era ganar el gran festival de tartas del reino, pidió permiso para emprender la travesía. «No por gloria, abuela, ni por fama. Solo quiero honrar nuestra receta y traer de vuelta el aroma de tu juventud». Pelusina, emocionada pero preocupada, le dio su cuchara de madera preferida y un pañuelo con olor a vainilla. «Entonces ve, pero recuerda, no hay postre sin paciencia, ni horno sin alma». A la mañana siguiente, Miaulín partió en compañía de su mejor amiga, Zarita, una gata valiente de pelaje gris humo, experta recolectora de ingredientes raros. Juntos cruzaron el río Sidra, enfrentaron a los avispimieles de la colmena rancia y ayudaron a una familia de búhos a hornear pan de nueces, ganándose su bendición. Tras días de viaje, llegaron al pie de la torre crocante, una edificación alta y retorcida hecha enteramente de masa hojaldrada endurecida por el tiempo. En su cima, una cocina flotante giraba suspendida por magia ancestral. Para acceder a ella, debían subir los escalones de caramelo quebradizo, que crujían con cada paso. Al llegar a la cima, se encontraron con un gato enorme, de bigotes largos y ojos dorados, el guardián del horno, llamado Sir Almendro. «Para hornear aquí», gruñó, «deben pasar 3 pruebas, la de sabor, la de corazón y la de aroma». Primero, la prueba de sabor. Debían preparar una pequeña tarta con los ingredientes disponibles, que incluían manzanas verdes saltarinas, mantequilla dorada del sol y canela flotante. Miaulín mezcló todo con cuidado, y aunque la masa se reveló un poco, lograron una mini tarta crocante que hizo ronronear a Sir Almendro. Una tarta hecha sin prisa. Paso 1. Superado. Después vino la prueba de corazón. Sir Almendro los encerró en una cámara fría, donde debían resistir sin calor ni fuego durante toda una noche. Zarita, tiritando, quiso rendirse, pero Miaulín le cedió su capa de galleta y juntos compartieron historias de infancia. El horno mágico, conmovido, encendió una pequeña chispa y abrió la salida. Donde hay afecto, hay calor. Paso 2. Completado. La última prueba fue la del aroma. Debían hornear la tarta perfecta, pero los ingredientes estarían mezclados con falsos: manzanas podridas, canela falsa, mantequilla amarga. Solo su olfato y experiencia podrían guiarlos. Miaulín,
Recordando los consejos de su abuela, olió cada ingrediente con calma. Eligió las manzanas que crujían con alegría, la canela que le recordaba las tardes de lluvia y la mantequilla que olía a hogar. Cuando la tarta salió del horno, un perfume cálido envolvió toda la torre. El guardián suspiró. No solo han superado las pruebas, han traído de vuelta el alma de la receta. Como recompensa, Sir Almendro les entregó una pequeña caja de madera con el símbolo real grabado, una manzana cruzada por un rayo de sol. Dentro estaba la receta verdadera de la tarta de manzana perfecta, y un puñado de polvo de hojaldre dorado, para bendecir futuras hornadas. Regresaron a Miau Ballon justo a tiempo para el festival. Miaulin, sin presumir, presentó su tarta junto a la de otros pasteleros. Pero cuando los jueces la probaron, lloraron de emoción. «Es como abrazar a mi madre», dijo uno. «Es como el ronroneo de un bebé gato». Miaulin no ganó el primer lugar, pues la tarta no era para competir, sino para compartir. Pero su receta fue copiada con permiso y enseñada a todo el reino. Desde entonces, cada otoño, todos los gatitos hornean juntos tartas de manzana en honor a Miaulin y la torre crocante, recordando que la dulzura verdadera nace del amor, la paciencia y un poquito de canela. Los darioles de la dama Miaulet. En las tierras altas del reino de Miauritania, donde los molinos cantaban con el viento y los ríos murmuraban recetas al pasar, existía un convento muy especial, el convento de la Crema Serena, habitado por gatitas cocineras que dedicaban su vida a la repostería sagrada. La más hábil entre ellas era la dama Miaulet, una gatita blanca con orejas color mantequilla y patas suaves como masa de hojaldre. Decían que sus pasteles podían sanar corazones rotos y que sus darioles, los más exquisitos del reino, hacían ronronear hasta los ratones enemigos. Su secreto era sencillo, los hacía siempre con una sonrisa y un pellizco de esperanza. Un día, mientras Miaulet preparaba una nueva hornada de darioles para el festival del ronroneo dulce, un mensajero real llegó galopando sobre un ciempiés gigante de vainilla. «Por orden del rey», anunció, desplegando un pergamino con sellos de azúcar fundido. «Se solicita a la dama Miaulet en el castillo de Miarbril. La reina está enferma y solo un postre de fe puede sanarla». Sin perder tiempo, Miaulet empacó su cucharón de roble, un costalito de crema fresca y unos cuantos moldes de barro dulce. Pero al prepararse para partir, notó que alguien había robado su cuaderno de recetas, donde estaba anotada la fórmula exacta de sus darioles curativos. «Esto huele a zarpa tramposa», dijo con el ceño fruncido. «Y sé quién podría querer arruinar esta misión». Muy cerca del convento, en una torre cubierta de hiedra negra y telarañas de azúcar quemada, vivía la dama Garruña, una gatita amarga y solitaria que había sido expulsada del convento años atrás por intentar usar mermelada de ajo en una misa de desayuno. Envidiosa del talento de Miaulet, había jurado vengarse arruinando sus dulces. Miaulet decidió emprender el viaje de todos modos. A su lado fueron sus dos fieles amigas. Pompita, una gatita redonda experta en batir claras hasta el cielo. Ronronda, una felina ágil que olía cualquier ingrediente envenenado a 10 patas de distancia. Juntas cruzaron el pantano del azúcar negra, evitaron las trampas de pastaflora venenosa y ayudaron a un grupo de erizos a reconstruir su panadería destruida por una lluvia de nueces. Al llegar al castillo, la reina, una gatita elegante llamada Miaucelia, yacía en su lecho de terciopelo, sin fuerzas para ronronear. El médico real, un gato flaco con bigotes en forma de cucharón, les explicó: «El mal que la aqueja no es físico. Solo un dariol hecho con devoción pura podrá despertarla». Miaulet, sin su cuaderno, debía confiar en su memoria y en su corazón. Ordenó a los cocineros reales: «Necesito huevos de sol naciente, crema de leche risueña, harina susurrante y un horno que escuche». Pompita batió con tanto amor que el aire se llenó de notas musicales.
Ronronda detectó a tiempo una pizca de sal traicionera en la despensa. Miaulet cerró los ojos, dejó que sus patas se movieran como en sueños, y llenó los moldes con una mezcla que brillaba como la luna sobre leche tibia. Pero justo antes de meterlos al horno, una sombra cayó sobre la cocina. Era Garruña. Había venido a arruinar el postre final, con una nube de humo de vinagre negro y un ejército de cucarachas vestidas de pasteleras. «No permitiré que tu dulzura arruine mi venganza», gritó. Entonces, Miaulet no gritó, ni huyó. Solo le tendió una bandeja con un pequeño dariol recién horneado. «Toma uno, Garruña. Nadie merece vivir con el corazón vacío de azúcar». La bruja dudó, pero el olor era tan suave, tan sincero, que dio un mordisco. Y en ese instante, su pelaje ennegrecido se aclaró un poco, su ceño se suavizó y sus ojos dejaron de mirar con odio. «No, puede ser», susurró. «Es como el abrazo que nunca tuve». Garruña se dejó caer, llorando de ronroneo silencioso. Cuando finalmente llevaron el dariol a la reina, y ella dio el primer bocado, sus ojos se abrieron brillando como estrellas, y su voz volvió. «Está delicioso. ¿Quién hizo esto?» «Fue la dama Miaulet», dijo el rey, secándose una lágrima. «Con cariño, esperanza y una pizca de perdón». Desde aquel día, Miaulet fue nombrada maestra real de postres del alma, y sus darioles se enseñaron por todo el reino. Incluso Garruña, ya arrepentida, fue invitada a hornear en el convento, aunque bajo estricta supervisión, nada de ajo. Y cada vez que un gatito se sentía triste, alguien preparaba un dariol, lo servía con una sonrisa, y el mundo volvía a saber a hogar. El jardín de las frutas confitadas. En un rincón olvidado del reino de Miautemaria, más allá de los campos de harina y las colinas de mantequilla, existía una aldea diminuta llamada Frutirrefugio, habitada exclusivamente por gatitos jardineros y confiteros. Allí crecían árboles de cereza risueña, naranjos que susurraban melodías, y perales que lloraban de emoción cuando los abrazaban. La especialidad de Frutirrefugio no era ni tartas ni pasteles, sino algo más delicado: frutas confitadas, cuidadosamente preparadas en almíbares fragantes y secadas al sol en delicados bastidores de tela de algodón. Cada pieza era una joya, dulce por dentro y brillante por fuera, como si el mismo sol las hubiese besado. El más joven de todos los confiteros era un gatito llamado Miauricio, de pelaje dorado y ojos color granada. Trabajaba con su abuela, la sabia Dulcemina, que había sido la protectora del recetario de los 7 azúcares, un libro antiguo guardado con pétalos secos y promesas de amistad. Una mañana, mientras Miauricio recolectaba albaricoques con una cesta en el lomo, un cuervo mensajero descendió con prisa desde el norte. «Aviso real. Grazno. El bosque real de frutas ha caído bajo una maldición. Todo su fruto se pudre al tocar el suelo, y las fiestas del reino están en riesgo. Se requiere un confitero puro de corazón que viaje al jardín escondido, donde florecen las frutas eternas, y traiga de vuelta su dulzura». Los ancianos del pueblo se asustaron. «Ese jardín es un mito», murmuraron. «Nadie que ha ido ha regresado». Pero Dulcemina puso su pata en el hombro de su nieto. «Tú debes ir, Miauricio. Tienes la paciencia de las uvas pasas y la valentía de un higo seco». Con una bolsa de azúcar encantado, un frasco de almíbar cantábrico y una cuchara de boy bendita, Miauricio partió rumbo al corazón del misterio. Lo acompañaban sus 2 mejores amigos. Galletín, un gato rayado con alma de poeta y olfato para frutas en peligro. Miaurelia, una gata sabia con conocimientos de cristales de azúcar y mapas secretos. Juntos cruzaron la quebrada de las moras rabiosas, domaron un enjambre de abejas caramelo y ayudaron a una ardilla pastelera a recuperar su horno robado por unos cuervos bromistas. Una noche, mientras dormían bajo un árbol de mermelada, un espíritu de mandarina se les apareció en sueños.
Para hallar el jardín escondido, dijo con voz cítrica, deben encontrar los 3 ingredientes perdidos. El zumo del pomelo transparente, el azúcar del monte glase y la llama de la veladora de cáscara dulce. La búsqueda los llevó por caminos extraños. El pomelo lo encontraron dentro de un laberinto de espejos amargos. El azúcar estaba custodiado por una lagartija dormilona en una cima helada, y la llama fue encendida por una luciérnaga monje que les exigió que contaran un recuerdo feliz antes de dársela. Cuando aprendí a confitar fresas sin romper su ternura, dijo Mauricio, con una sonrisa. Entonces, el jardín apareció ante ellos como una ilusión disolviéndose en agua caliente. Era un valle oculto entre montañas, donde crecían frutas que cantaban nanas, y los árboles se inclinaban para ofrecer sus dones. Pero no todo era dulce. Una sombra oscura se arrastró por entre los duraznos. Era don Vinagrón, un gato maldito por su codicia, que años atrás había intentado robar las frutas eternas y desde entonces vivía amargado. No llevarán nada, gruñó, con la lengua cubierta de polvo. El sabor perfecto es mío y de nadie más. Mi Aurelia intentó razonar con él, pero solo Mauricio supo qué hacer. Sacó una pequeña ciruela confitada que había hecho de niño, su primera creación, y se la ofreció. No está perfecta, dijo, pero la hice con el corazón. Quizá puedas recordar cómo sabía eso. Vinagrón dudó, luego mordió, y sus ojos se humedecieron. Había olvidado que la dulzura también puede sanar. El viejo gato cayó de rodillas, y el jardín, complacido por el perdón, liberó su esencia. Mauricio y sus amigos recogieron frutos con respeto, los bañaron en almíbar bajo la luz de luna, y los secaron en hojas de azúcar que crecían en los matorrales. Cuando regresaron al castillo, presentaron sus frutas confitadas ante el trono. Son tan bellas como joyas, dijo la reina, pero más valiosas, porque fueron hechas con amor. Desde ese día, Mauricio fue nombrado guardián del jardín dulce, y su receta fue compartida solo con aquellos que prometían tratar cada fruta como un tesoro. Y cuando un gatito está triste o un invierno es muy largo, alguien enciende la veladora de cáscara dulce, y ofrece una fruta confitada que sabe a esperanza. La leche dorada del gatón de luz. En el reino de Mauristania, donde las estrellas se dejaban atrapar en cuencos de leche tibia y los cuentos se escribían con canela, existía un monasterio escondido en lo alto de los montes de la nuez. Se llamaba el Santuario del Gatón de Luz, y en sus silenciosas cocinas se preparaba un único elixir cada plenilunio, la leche dorada, una bebida ancestral que calentaba los corazones y protegía del invierno del alma. Su receta era secreta. Solo la conocían los monjes gatitos que allí vivían, dirigidos por el sabio y anciano Fray Miauró, un gato gris con rayas de azafrán y bigotes que temblaban al ritmo de los hornillos. Una vez cada generación, un gatito era elegido para heredar la receta, y ese año, la elegida fue una pequeña aprendiz de mirada brillante y patas inquebrantables llamada Maurilia, la misma que había acompañado antes a Mauricio en sus aventuras. Fray Miauró le dijo: «La leche dorada no se enseña. Se comprende con el corazón. Deberás emprender un viaje para reunir sus 3 ingredientes vitales, que solo se revelan a quienes tienen fe en la calidez». Así fue como Maurilia partió, acompañada por Galleto, un gatito entusiasta con cola de nube y amor por la vainilla, que apareció mágicamente una mañana sin explicación. Brotín, un sabio gato de huerto, pequeño y peludo como una papa, que hablaba con las plantas y olía a cardamomo. El primer ingrediente los llevó al valle del Cuenco Silente, donde fluía una leche que emanaba directamente de una fuente encantada, alimentada por el eco de canciones maternales. Para obtenerla, Maurilia debió cantar con sinceridad un recuerdo de infancia. Una vez, mi madre me envolvió con su cola durante una tormenta de nieve y me dio leche con especias. No recuerdo si me calmó el cuerpo, pero sí el miedo. La fuente tembló, y brotó la leche de recuerdo. El segundo ingrediente era la cúrcuma solar,
que solo crecía en el jardín olvidado, protegido por un murciélago de humo y nostalgia llamado Sombrorón. Para convencerlo de permitir el paso, Brotín plantó una semilla de calidez en la tierra gris del jardín. Cuando floreció una flor amarilla como el sol, Sombrorón susurró: «Hace siglos que no sentía esto. Tomen la raíz». El último ingrediente era el más escurridizo, una chispa de luz interior, solo obtenible enfrentando una noche completa en el bosque del olvido, sin fuego, sin palabras, sin compañía. «Debo hacerlo sola», dijo mi Aurelia, y así lo hizo. En la oscuridad, vinieron recuerdos tristes, dudas, imágenes de pérdida. Pero mi Aurelia no los rechazó. Los sostuvo entre sus patas, los escuchó, y los perdonó. Al amanecer, una luciérnaga se posó en su nariz. «Has encontrado la chispa», le dijo, y desapareció dejando un rastro cálido en el aire. Con los ingredientes en sus mochilas de lino, los tres viajaron de regreso al santuario, donde Fray Miauró ya no les esperaba. En su lugar, una carta escrita en jengibre decía: «La receta vive en ti, mi Aurelia. No me busques. Solo hazla, y compártela». Mi Aurelia cerró los ojos. Con manos firmes, calentó la leche del recuerdo, añadió la cúrcuma, un poco de miel de colmena sabia, canela dormida y la chispa, que vertió como quien cuenta un secreto. El aroma llenó el santuario. Cada gatito que bebió aquella noche sintió que volvía a casa. Galleto ronroneó y dijo: «Es como acurrucarse dentro de una manta de luna». Desde entonces, la leche dorada de mi Aurelia se ofrecía cada plenilunio no como un secreto, sino como un regalo. Quien la bebía, si cerraba los ojos con el corazón abierto, podía ver una cola envolviéndolo con ternura, incluso en los inviernos más fríos. Y si mirabas con atención, tal vez veías al viejo Fray Miauró sonriendo desde una estrella. El secreto del mazapán de rosas. Hace muchas lunas, en el suave y florido reino de Rosalina Miautal, donde el viento olía a pétalos y azúcar glas, vivían gatitos artesanos que cultivaban los más finos sabores del mundo felino. Allí no se forjaban espadas ni armaduras. En su lugar, se tallaban moldes de madera para dulces, y se tejían delantales bordados con almendras y amapolas. En el centro del reino, rodeado de rosales que cantaban a la luna, se encontraba el taller del mazapán, donde generaciones de gatos habían perfeccionado una receta que no solo endulzaba, sino que también sanaba corazones: el mazapán de rosas. Su sabor era ligero como un suspiro y profundo como un recuerdo. Pero desde hacía unos inviernos, nadie había logrado prepararlo correctamente. Los rosales se marchitaban antes de florecer, las almendras se volvían amargas, y los gatitos artesanos ya no cantaban mientras cocinaban. Hasta que un día llegó un nuevo aprendiz, un gatito de ojos azules como la lavanda y bigotes temblorosos de entusiasmo. Su nombre era Miaurel, hijo de panaderos y soñador incurable. «¿Qué buscas aquí, pequeño?», le preguntó la maestra repostera del taller, una anciana gata llamada Dama Clavelina, que siempre llevaba pétalos secos en su sombrero. «Quiero aprender a hacer mazapán de rosas, el verdadero», dijo Miaurel. Clavelina lo miró largo rato. «Entonces, deberás encontrar la rosa original. La rosa del recuerdo, que florece solo a quien no ha olvidado la ternura». Miaurel no dudó. Tomó su delantal de lino, su mortero de piedra, y partió acompañado por su inseparable amiga, la gata astuta Miaunina, recolectora de flores silvestres y conocedora de caminos olvidados. Su primera parada fue el jardín susurrante, donde crecían rosas que hablaban en sueños. Allí, un rosal antiguo les dijo: «La rosa del recuerdo florece donde el amor fue dado sin pedir nada a cambio. Vayan al valle de las cartas no leídas». Tras cruzar un puente de mermelada seca, llegaron al valle. Allí, entre papeles arrugados por la lluvia, encontraron una carta escrita con lágrimas secas por una gata madre que había perdido a su cría en una gran tormenta. «Te amaré siempre,
aunque no estés, decía. Y entonces, en medio del valle, brotó una única rosa, color marfil y con aroma a hogar. Miaurel la recogió con reverencia. El segundo ingrediente era más sencillo, pero no menos importante. Almendras dulces de verdad, no cualquiera. Solo las que nacían en el almendral de la paciencia, donde los árboles solo daban frutos si uno los cuidaba durante 7 días sin interrupción. Así lo hicieron. Durante una semana, regaron, cantaron, contaron cuentos a los árboles. Y al amanecer del 7º día, el viento trajo un crujido suave, las ramas se doblaron, y cayeron almendras claras como luna llena. Ya con los ingredientes, regresaron al taller del mazapán. Pero cuando iban a comenzar, Clavelina los detuvo. Falta lo más difícil. El tercer ingrediente es una emoción, una memoria que te haya dolido, pero que hayas perdonado. Miaurel pensó en su padre, que había partido sin despedirse cuando él era apenas un bollo de pan. Aún recordaba cómo esperó en la ventana durante noches enteras, con las orejas caídas y el corazón arrugado como un papel mojado. Lo perdono, dijo al fin, y una lágrima rodó hasta caer sobre la masa. Y entonces, el mazapán empezó a formarse. Lo moldearon con cuidado. Mezclaron la almendra molida con agua de rosas, azúcar de miel y la lágrima de perdón. Lo hornearon lentamente, hasta que la cocina se llenó de un aroma imposible, nostalgia, ternura, flores y dulzura verdadera. Clavelina probó un trocito. Cerró los ojos y sonrió. Este es el verdadero mazapán de rosas. Desde entonces, Miaurel se convirtió en el primer rosapanero real, y cada primavera, todos los gatitos del reino acudían al taller para compartir un bocado de aquel dulce tan especial. Se decía que quien lo comía podía recordar un amor olvidado, reconciliarse con un amigo perdido, o simplemente, sentirse en casa. Y si mirabas el rosal del jardín justo a medianoche, una nueva rosa florecía, perfumando los sueños con sabor a esperanza. El misterio del Hipócras perdido. Capítulo 1. La fiesta del solsticio. En el reino de Vigardía, donde los gatos llevan capas y hablan en verso, se acercaba la fiesta del solsticio de verano. La princesa Miaumiel, una gatita blanca de ojos esmeralda, supervisaba los preparativos en la cocina real. El barril de Hipócras ha desaparecido. Maulló Sir Ronroneo, el gato panadero, sacudiendo sus bigotes con preocupación. El Hipócras, un vino especiado con miel y canela, era la pieza central del banquete. Sin él, la fiesta sería un desastre. Capítulo 2. Los sospechosos. Miaumiel reunió al consejo de los ronroneos. Merlín el curioso, un gato siamés alquimista, adoraba probar ingredientes mágicos. Lady Crema, una gata burguesa regordeta obsesionada con los pasteles de queso. El bardo Bigotazul, un menino trovador que siempre cantaba sobre los vinos olvidados. Pancito, un gatito callejero que robaba migajas, pero jamás un barril entero. Por mi cola, rugió Miaumiel. Encontraremos al culpable antes de que caiga el sol. Capítulo 3. La pista de la canela. Siguiendo un rastro de polvo de canela, que brillaba bajo la luz de la luna, llegaron a la taberna del lagarto durmiente, donde Bigotazul tocaba su arpa. «Oh, el Hipócras fluye como un río», canturreó el bardo, pero al ver a Miaumiel, se atragantó con un buñuelo. «Confiesa», sisearon los gatitos al unísono. Capítulo 4. El secreto de Merlín. Bigotazul los llevó hasta Merlín, quien, entre frascos humeantes, admitió. Quería mejorar el Hipócras con una pizca de azafrán, pero lo transformé en gaseosa mágica. El barril burbujeaba en un rincón, rosado y brillante. Capítulo 5. El banquete salvado. Con Pancitos ayuda, él sabía mezclar ingredientes por instinto, crearon un nuevo Hipócras, menos especiado, pero con frambuesas, un toque moderno.
La fiesta fue un éxito, y Lady Crema incluso compartió su tarta de queso. Moraleja: un postre medieval puede fallar, pero un equipo de gatitos jamás. La torta de higos del gato cantor. En el reino montañoso de Miauvinia, donde los árboles hablaban con hojas en verso y los tejados cantaban en invierno, vivía un joven gato trovador llamado Fígaro Miaubaldi. Tenía el pelaje color caramelo oscuro, una voz dulce como la crema, y siempre llevaba consigo su laúd de pan tostado. Fígaro no era solo un músico errante, también era pastelero de corazón. En sus viajes por los caminos empedrados de Miauvinia, no cobraba monedas, sino frutas, especias y recetas. Decía que todo canto debía nacer del paladar y toda torta debía llevar una historia. Un día, mientras caminaba por el bosque de las telas azucaradas, Fígaro encontró una carta atrapada entre las ramas de una higuera. Estaba escrita con tinta de regaliz. A quien lea esto: estoy atrapada en la torre de la canción perdida. Solo una torta de higos verdaderamente cantarina puede romper el hechizo que me impide recordar quién soy. Firmado, una gata sin nombre. Fígaro sintió el llamado en lo más profundo de su corazón pastelero. Y así comenzó su travesía para hornear la torta de higos cantarina, una antigua receta que solo aparecía cuando un alma quería sanar a otra. El primer paso fue encontrar los higos del recuerdo, que crecen solo en las ramas más altas del árbol del primer verso, al borde del acantilado de la música dormida. Fígaro trepó entre ramas que crujían como partituras, y allí, en la copa, encontró higos oscuros y brillantes, cada uno con una nota musical en la piel. Estos higos no solo endulzan, dijo el árbol. Cantan con quien los escucha de verdad. El segundo ingrediente era más difícil: miel del silencio, que solo se obtenía de las abejas del monasterio de los gatos mudos, en lo alto del monte Ronquido. Para recibirla, Fígaro debía guardar silencio durante un día entero. El gato cantor pasó su jornada sin cantar ni hablar. Escuchó el susurro de los árboles, el crujido del pan, el ronroneo del viento. Y al atardecer, una abeja anciana dejó una gota de miel dorada sobre su lengua. Ahora conoces la música que vive en el silencio, dijo la abeja, y desapareció. El último ingrediente no estaba en la tierra, sino en el corazón, una canción nunca cantada, escrita pero jamás interpretada. Fígaro la llevaba consigo, escondida bajo su capa, desde que era un menino. Era la canción que había compuesto para su madre, que había desaparecido cuando él era solo un bizcochito con patas. Aquella noche, a la luz de una luna que parecía bañada en mantequilla, Fígaro mezcló los higos, la miel del silencio, harina de castañas suaves, huevos de corneja sonriente y un toque de canela risueña. Antes de hornear la torta, se sentó frente al horno y por fin cantó su canción escondida. La melodía fue tan dulce, tan pura, que las piedras del horno lloraron y la masa comenzó a brillar. La torta se alzó como si tuviera alas. Con la torta de higos cantarina envuelta en lino perfumado, Fígaro llegó a la torre de la canción perdida, donde una gata de ojos grises esperaba entre sombras. ¿Quién eres?, le preguntó ella, con voz que apenas recordaba cómo sonar. Fígaro le dio una rebanada. Ella la probó. Y entonces, como si cada nota de la torta le devolviera una parte de sí misma, comenzó a cantar. Su voz era suave, con aroma a noche y sabor a infancia. Me llamo Rosina Miaulotte, susurró. Me encerraron para que olvidara mi voz, pero esta torta me la devolvió. Juntos bajaron de la torre, cantando al ritmo de higos y viento. Desde entonces, Fígaro y Rosina viajaron por todo Miauvinia, llevando la torta de higos cantarina a los corazones rotos, los oídos dormidos y las cocinas tristes. Se dice que, si alguna vez estás triste y horneas una torta con higos de verdad y una canción en el alma, puede que escuches, muy bajito, un laúd que te acompaña desde algún lugar entre la harina y la memoria.
El gofrero del reino crujiente. En una aldea empedrada al borde del río Dulzor, en el corazón del reino crujiente, vivía un joven gato llamado Miaufelin, aprendiz de gofrero, hijo de gofrero, y soñador como pocos. Su abuelo, el célebre maese Croquant, había sido el creador de los primeros gofres dorados de la historia felina. Aquellos que crujían por fuera, eran esponjosos por dentro y dejaban el alma perfumada con canela. Pero hacía ya mucho que el sabor de los gofres había cambiado. Eran correctos, sí, dorados, dulces, pero sin magia. Algo había desaparecido desde que maese Croquant partió misteriosamente durante la gran feria de la miel, dejando solo una plancha de hierro forjado con símbolos extraños. Una noche, mientras Miaufelin limpiaba la vieja plancha, notó que una de las ranuras tenía una inscripción que nunca antes había visto. Solo cuando el fuego cante, el crujido revele su secreto. Intrigado, Miaufelin decidió hornear gofres según la antigua tradición, siguiendo el aroma de las recetas perdidas. Pero para hacer el gofre original del reino crujiente, necesitaba 3 ingredientes imposibles. Miel del primer sol, recolectada por abejas que bailaban en lo alto de los riscos. Harina de trigo ronroneado, cultivada solo por monjes gatunos del molino silente. Leche de cabra de nube, ordeñada por el viento en las cumbres de la neblina. Junto a él partieron Miaurelia, joven gata sabia y valiente, protectora de recetas sagradas y recolectora de ingredientes raros. Galleto, el gato de las 7 colas de azúcar, experto en dulces y bromas, que aparecía cuando se lo necesitaba, o cuando olía miel. Primero viajaron a los riscos de Solcillo, donde debían trepar entre columnas de piedra y nidos de abejas cantarinas. Galleto, disfrazado con pétalos, distrajo a las guardianas zumbonas mientras Miaurelia recitaba una antigua poesía culinaria. Las abejas, satisfechas por el homenaje, dejaron caer un frasco de miel del primer sol, que brillaba como oro líquido. Luego, llegaron al molino silente, donde los monjes les impusieron una condición: debían amasar pan sin hablar durante toda una jornada. Cada gesto debía ser exacto, cada movimiento, armónico. Solo al caer la noche, un molino giró por sí solo, y de su interior brotó la legendaria harina ronroneada, tan ligera como el aliento de un gatito dormido. Por último, escalaron las cumbres de la neblina, hogar de las cabras de nube, criaturas esponjosas como malvaviscos. Miaufelin tocó una melodía en una flauta hecha con hueso de cardamomo, y una de las cabras se acercó dulcemente, dejando caer un cuenco de leche tibia y etérea, con aroma a heno y cielo. Ya de regreso en la aldea, y con los ingredientes listos, Miaufelin encendió el fuego bajo la vieja plancha de hierro. Pero esta vez, no era un fuego cualquiera, lo encendió con virutas de canela, ramas de avellano, y una chispa de ternura. Vertió la masa. El hierro crujió. Y entonces, el fuego cantó. No con palabras, sino con un zumbido dulce, como si alguien estuviera tarareando recuerdos. El primer gofre salió perfecto, crujiente, esponjoso, con aroma a infancia y sabor a hogar. Cada gatito del pueblo probó un trozo, y todos comenzaron a recordar cosas olvidadas. Mi abuelo me daba esto cuando llovía. Lo soñé una vez cuando era un menino. Este sabor me hace ronronear sin querer. Incluso el rey Miaudolfo, viejo y gruñón, derramó una lágrima al probar el suyo. Dijo: este es el sabor que tuve de pequeño, y que pensé perdido para siempre. Desde entonces, Miaufelin se convirtió en el gran gofrero del reino crujiente, y cada luna llena, preparaba una hornada de gofres cantores con ayuda de Miaurelia y Galleto. Era tradición que quien los comía debía recordar algo bueno, y compartirlo con otro. Y así, el crujido de aquellos gofres no solo llenó los estómagos del reino, sino que devolvió un antiguo sonido al mundo. El sonido de la dulzura verdadera. El secreto de la leche cuajada. En las colinas suaves de Miaularia, donde el viento sabía a albahaca y los arroyos olían a vainilla,
vivía una gata anciana y muy querida llamada Abuela Mieuma. Tenía un pelaje color crema batida, ojos miel ámbar, y siempre andaba con un cucharón colgando del cuello como si fuera una joya sagrada. Abuela Mieuma no era solo la curandera del pueblo, también era la última maestra de leche cuajada, una tradición culinaria que se creía casi extinta. Decían que su cuenco de barro podía sanar un mal recuerdo, y que su postre favorito, leche cuajada con miel silvestre, tenía la capacidad de hacer cantar a los corazones rotos. Pero un día, Mieuma ya no pudo preparar su receta. El cuajo se volvió amargo. La miel se volvió opaca. Y el fuego de su cocina ya no chisporroteaba con alegría. El mundo está olvidando el cariño verdadero, suspiró. Al ver esto, su nieto, un pequeño gatito aprendiz llamado Miauró, decidió emprender una aventura para reencontrar la dulzura del mundo. Tenía solo 3 bigotes largos, una pata coja y un corazón valiente. Con un cuenco vacío colgado del lomo, partió hacia el mundo más allá de las colinas. Su misión era simple pero difícil: encontrar los 3 elementos perdidos de la leche cuajada verdadera. 1. Leche de las gatas del alba. Primero viajó a la llanura de los suspiros claros, donde pastaban las míticas gatas del alba, criaturas blancas como la espuma y suaves como el primer rayo del día. Se decía que su leche contenía la primera risa de cada mañana. Para recibirla, Miauró debía contar un chiste tan puro, tan inocente, que las gatas rieran sin pena. Y así lo hizo. ¿Qué hace un gato cuando se cae de espaldas en una pastelería? Hace un miausuelo. Las gatas rieron tanto que soltaron gotas de leche por las narices. Miauró recogió lo necesario, con respeto y gratitud. 2. Miel de la abuela silvestre. La segunda parada fue el bosque de los troncos cantores, donde vivía la legendaria abuela silvestre, una abeja de gran tamaño y sabiduría que hablaba en hexágonos y tejía palabras con cera. Ella no regalaba miel a cualquiera. Para obtenerla, Miauró debía preparar una taza de té perfecto para acompañarla. Buscó pétalos de lavanda, corteza de limón dulce y agua del manantial que reía. Cuando abuela silvestre probó el té, sonrió y dijo: «Tu dulzura no está solo en las patas, sino en el corazón. Aquí tienes». Le dio una cucharada de miel de flor nocturna, brillante como una estrella. 3. Tiempo calmo. El último ingrediente era el más escurridizo: un rato de calma auténtica, sin prisa, sin ruido, sin interrupción. Para ello, Miauró subió al mirador de las panzas tibias, donde todos los gatitos dormían siesta al sol. Allí, se tumbó bajo un limonero y esperó. No pensó, no ronroneó, solo sintió el calor, las nubes, el olor a heno. Y en ese momento, el cuenco colgado en su espalda se llenó lentamente de un resplandor tibio. El tiempo calmo estaba con él. El regreso. De vuelta en Miaularia, Miauró entró a la cocina de su abuela. Ella estaba allí, mirando el fuego apagado. Sin palabras, Miauró mezcló la leche del alba, la miel de flor nocturna y el tiempo calmo en el cuenco familiar de barro. Lo colocó sobre las brasas. El fuego, al sentir la mezcla, volvió a encenderse suavemente, como si recordara cómo amar. El aroma que llenó la casa era tan antiguo, tan tierno, que los vecinos empezaron a acercarse, guiados por la nariz y la nostalgia. La leche cuajada con miel estaba lista. Cada gatito probó un poco. Y al hacerlo, una memoria feliz brotaba, una canción que cantaban sus madres, una tarde bajo la lluvia con amigos, una caricia olvidada. Abuela Mieuma lloró, pero de alegría. Has hecho lo imposible, pequeño. Has devuelto al mundo su sabor verdadero. Desde entonces, cada primavera, en Miaularia se celebra el Festival de la Cuajada Luminosa, donde los gatos grandes y pequeños preparan leche cuajada con miel y la comparten con quien la necesite. Dicen que, si la comes con el corazón abierto, recordarás que todo lo bueno puede volver. El gatito y la compota del corazón.
En un rincón olvidado del reino de los cuencos dorados, donde las hojas de los árboles sabían a anís y el viento olía a azúcar morena, vivía un pequeño gato llamado Membrillín. Membrillín era dulce de carácter, peludo como un pastel tibio, pero un poco desmemoriado. Siempre olvidaba dónde dejaba sus calcetines, sus cucharas y hasta su nombre, a veces. Lo único que nunca olvidaba era el aroma de la compota de membrillo que preparaba su abuela, la sabia doña Mermelada. La compota, mi niño, decía ella, no es solo fruta y fuego. Es memoria hecha suave. Es corazón cocido lento. Pero hacía ya muchas lunas que doña Mermelada se había ido al bosque de los sueños largos, donde duermen los gatos sabios. Y desde entonces, Membrillín no había vuelto a oler ni a probar aquella compota que tanto quería. Hasta que un día, en medio de una tormenta de harina, cayó sobre su cabeza una hoja de papel amarillento. Era la receta original de la compota del corazón, firmada por su abuela, con un garabato en forma de corazón felino. Pero no era una receta común. Decía: para la compota que canta memoria, no basta con fruta. Necesitarás un membrillo que se haya reído bajo la luna, miel que haya consolado una lágrima, agua recogida en silencio, y un fuego que aún ame. Así que Membrillín, armado con un cucharón de madera, una olla abollada y su corazón tibio, partió en busca de esos ingredientes. 1. El membrillo riente. Primero fue al huerto de las frutas tristes, donde todos los membrillos colgaban mustios, silenciosos. Allí conoció a doña Gatuma, una gata jardinera que ya no cantaba al regar. Los membrillos han perdido la risa, le dijo. El mundo ya no les cuenta cuentos. Membrillín se subió a una rama y comenzó a contar historias tontas de calcetines extraviados, de ratones bailarines y de pasteles que ladraban. Al principio nada, pero luego, un membrillo tembló. Y ploc, cayó al suelo, riendo. Lo recogió. Era dulce y aromático. Y claramente feliz. 2. La miel que consola. Luego fue al santuario de las abejas sabías, donde vivía la colmena de la reina Zumzumube, una abeja con alas doradas y gafas diminutas. Esta miel no se da por dulce, dijo. Solo puedes tenerla si logras consolar a alguien con palabras, sin tocar, sin cocinar. Membrillín encontró a un gato anciano en la plaza, llorando por un amor perdido. Se sentó a su lado, y le dijo simplemente: quizás ella no vuelva, pero el olor a canela que dejó, sí. Yo lo huelo contigo. El gato sonrió. La colmena vibró. Una gota de miel dorada bajó por el aire, envuelta en luz. 3. El agua del silencio. Para el agua, Membrillín subió al mirador de los maullidos callados, donde ningún gato había hablado en siglos. Allí, debía recoger el rocío de una noche entera sin hacer ruido, ni moverse, ni ronronear. Y así lo hizo. Se acostó. Esperó. Recordó. A su abuela, a sus olvidos, a sus risas. El silencio lo envolvió como un abrazo. Al amanecer, una gota pura rodó por su nariz. La atrapó en su frasco. 4. El fuego que ama. Finalmente, regresó a su cocina. Pero el fuego no encendía. Ni con yesca, ni con magia. Porque faltaba el ingrediente final: recordar con amor verdadero. Membrillín se sentó frente a la olla. Cerró los ojos. Y con la fruta, la miel y el agua ya mezcladas, dijo: abuela, si aún ronroneas en alguna estrella, ven. Hazme recordar con sabor. Y entonces, el fuego prendió. Solo, dulce, como si lo hubiese encendido una caricia. La compota empezó a cocerse lentamente. El aroma llenó la casa, luego el camino, luego todo el pueblo. Gatitos se acercaron desde todas partes, atraídos como por un recuerdo que no sabían que tenían. Y al probarla, lloraron.
Rieron. Recordaron. Una vez al año, desde entonces, se celebra en Miaulaterra la noche del cuenco aromado, donde cada gato lleva su compota de membrillo y la comparte al ritmo de cuentos, ronroneos y estrellas. Dicen que, si comes un poco con los ojos cerrados, puedes escuchar a tu abuela maullar bajito desde el cielo. La flor del horno. En la ciudadela fortificada de Ronzaclara, donde las torres eran de piedra musgosa y las calles olían a leña quemada, vivía un gato panadero llamado Garrapiño. Era fornido, de pelaje color café tostado, y tenía una quemadura vieja en una oreja, recuerdo de una disputa con un horno testarudo. No era un gato simpático, ni tierno, ni muy hablador, pero hacía el mejor pan de la comarca. Su panadería, el horno silencioso, abría solo al amanecer, y cuando se acababan los bollos, cerraba la puerta sin una palabra más. Nadie sabía mucho de él, salvo que, una vez al año, preparaba una receta que no vendía. Un pan oscuro, especiado, cubierto con pétalos de violeta secos que brillaban al sol. Lo dejaba sobre una tumba en las afueras del pueblo. Luego regresaba sin decir una palabra. La mayoría no se atrevía a preguntar. Pero este año, algo cambió. El visitante. Una joven gata llamada Violeta llegó desde el norte. Era viajera, aprendiz de herbolaria, y tenía más preguntas que paciencia. Cuando probó el pan corriente de Garrapiño, frunció el ceño. «Esto está bueno», dijo. «Pero huele a que sabes hacer algo mejor». Garrapiño no respondió. Solo alzó una ceja. Ella continuó. «Ese pan con pétalos morados. ¿Qué tiene? ¿Por qué no lo compartes?» «Porque no es para compartir», dijo él, sin levantar la vista. «Es para recordar». Y volvió a amasar. Pero Violeta era insistente. Volvió cada día. A veces traía flores raras, otras especias. A veces solo silencio. Hasta que un día Garrapiño habló. «¿Sabes preparar azúcar, Violeta? ¿La que no amarga al hornear?» «Sí». «Entonces ven mañana. Antes del alba. Y no hables». Ella llegó, sin hablar, y juntos empezaron a preparar el pan. Mientras mezclaban jengibre molido, pimienta dulce y miel oscura, Garrapiño contó la historia que nunca decía. Años atrás, había estado enamorado de una gata panadera llamada Amaranta. Hacían pan juntos, siempre juntos. Inventaban sabores. Reían. Se retaban a ver quién lograba el pan más ligero. El pan de jengibre con pétalos de violeta era su creación. Un equilibrio perfecto entre fuego y flor. Un pan que no pedía ternura, pero la guardaba adentro, como una promesa. Pero Amaranta murió durante el crudo invierno de la gripe de los zarpazos. Sin advertencia. Sin despedida. Desde entonces, él hacía el pan una vez al año. Solo para ella. Sin nadie más. Porque compartirlo sería como decir adiós. Y no quiero decir adiós, dijo. Solo quiero recordar que lo hicimos juntos. Violeta no respondió. No lloró. No sonrió. Solo cortó los pétalos secos. Los colocó con precisión. Y metió el pan al horno. Un pan distinto. Cuando salió del horno, el pan no era exactamente igual. Había algo nuevo. Sutil. Una amargura leve. Una flor diferente. Violeta lo probó. Garrapiño también. No está como antes, dijo él. No. Pero está vivo, respondió ella. Como tú. Esa mañana, en lugar de dejar el pan solo sobre la tumba, Garrapiño partió un trozo. Lo dejó ahí. Pero el resto, lo llevó de vuelta a la plaza. Y por primera vez, colocó un cartel fuera del horno. Pan de jengibre con pétalos de violeta. Una sola vez al año.
para los que han perdido y aún están de pie. Y ese día, la fila fue larga, silenciosa y respetuosa. Nadie pidió más de una rebanada. Nadie habló mientras comía. Y al final de la tarde, Violeta se fue. Pero cada año, la receta se repetía. Y siempre quedaba una silla vacía junto al horno, por si alguna viajera traía flores secas y más preguntas que paciencia. La brasa de las estaciones. En el pequeño pueblo de Zarpoquemao, donde los inviernos olían a humo y romero, y las fiestas se hacían, aunque lloviera, vivía un gato llamado Tizón. Su pelaje era gris ceniza, siempre tenía hollín en la nariz y nunca sonreía demasiado, excepto cuando cocinaba frutas. No cualquier fruta. Frutas asadas con especias, al fuego de madera de avellano, servidas con manteca dulce y clavo. Era un platillo antiguo, que solo los abuelos recordaban, y que Tizón preparaba para los cambios de estación. Pero este año, algo era distinto. El calendario estaba completamente desordenado. En Miaulaterra, las estaciones eran gobernadas por un consejo de gatitos mágicos. Doña Hojarasca, de otoño, con pelaje rojizo y cara de dormida. Don Copito, de invierno, siempre cubierto de escarcha y sarcasmo. Señora Azucena, de primavera, alérgica a sí misma. Y Sir Sudorín, de verano, que siempre traía una toalla y una piña. Este año, por culpa de un hechizo de calendario mal recalentado, las estaciones llegaban mezcladas. Nieve en julio, calor en octubre, lluvia con flores en enero. ¿Quién va a saber qué frutas están en temporada?, gritaba Tizón, mientras sacaba del horno una ciruela que había explotado por estrés. Si no sé qué estaciones, no puedo preparar las frutas. Y si no hay frutas asadas, el pueblo se volverá loco, exclamaba mientras un gato vecino empezaba a lamer una vela, confundido. La frutiaventura mágica. Decidido a resolverlo, Tizón fue al bosque a buscar a la guardiana de las brasas del tiempo, una anciana gata que vivía en un horno abandonado. Necesito saber qué estaciones, dijo. Ella le respondió. La estación que reina es la que reina en el corazón de quien cocina. ¿Qué? Haz frutas para todas las estaciones. Y déjate de maullidos. Tizón gruñó, pero obedeció. Reunió manzanas de otoño, peras invernales, fresas primaverales y melocotones veraniegos. Añadió miel, clavo, jengibre, pimienta dulce y un chorrito de licor de guindas. Las asó durante horas. El aroma viajó por todo Zarpoquemao. Los vecinos, confundidos pero hambrientos, comenzaron a llegar. ¿Esto es una fiesta de qué estación?, preguntó uno. Todas, dijo Tizón, sirviendo frutas humeantes en cuencos de barro. El gato que lamía velas dejó de hacerlo. El herrero dejó de resfriarse cada 2 horas. Un árbol floreció y se llenó de nieve en simultáneo. Y en lo alto del cielo, los 4 gatitos del consejo estacional se reunieron y dijeron: bueno, está bien, nos turnaremos mejor. Pero solo si Tizón cocina cada vez que cambie la estación. ¿Y si no quiere?, preguntó Doña Hojarasca. Lo sobornaremos con especias, como siempre. El regreso del horno. Desde entonces, cada cambio de estación en Zarpoquemao se celebra con la frutaventura del fuego, frutas asadas con especias de las 4 estaciones, música de flautas torcidas y un gato serio que ahora, a veces, sonríe. No es porque me guste la fiesta, dice Tizón. Es que si no cocino yo, seguro alguno mete sal en vez de canela otra vez. Y todos asienten, recordando aquel año en que el pan de higos sabía a sopa de gato.